agradecemos que continúen con nosotros en este encuentro sobre redefinir la política desde el espacio de las mujeres. Si vieron la pasada sesión, se trató sobre las mujeres que participan en política desde el espectro de los partidos políticos. Y en esta siguiente mesa queremos darle un nuevo giro en cuanto a lo que se habló de las estructuras de partidos y las mujeres que participan ahí. Queremos explorar una nueva forma en que puede darse esa participación, y esto es a través de las organizaciones de la sociedad civil. Para ello, invitamos a Mónica Tapia, a quien le damos la bienvenida, que es directora de AUNA México. Bueno, un poco como para retomar la conversación que tuvieron las senadoras con María José, lo que se platicaba es que, bueno, era una invitación a que las mujeres que nos están sintonizando y que puedan ver esta conversación se empoderen y reconozcan que no hay que seguir los estereotipos para poder participar en política, y que más bien política es una actividad que se puede realizar desde muchas esferas y todos los días. ¿Tú cómo ves esta idea? Sí, definitivamente la política es un tema de responsabilidad también, porque cuando uno toma decisiones de política pública, está impactando la vida de muchísimas personas, ¿no? Entonces, pensamos que también hay que entrarle a esas discusiones, a esa toma de decisiones, y tomar decisiones no es lo mismo que hacer política. Hacer política la hacemos, y no solo con el voto, ¿no? La hacemos al leer noticias, al opinar, al crear espacios de discusión colectiva, al tratar de incidir en política pública desde organizaciones. O sea, yo creo que de pronto se ha tomado el tema como el monopolio de los partidos como dueños de la política, o incluso el monopolio de lo público por políticos. Y lo que nosotros siempre hemos dicho es, lo público es mucho más que lo político, o que lo gubernamental. Hay que trabajar alrededor de ampliar esa noción de qué es el interés de lo público, qué es el espacio cívico para trabajar en lo público y en la política. Ya. En esta idea, ¿cómo fue que tú te empezaste a involucrar, o cómo fue que dijiste hay que hacer algo más allá de la estructura de partidos, o quiero explorar este camino? Pues yo creo que yo lo he hecho desde hace muchos años. Empecé y estudié, digamos, relaciones internacionales y ciencia política, me especialicé en política social y desarrollo, entonces creo que siempre toda la vida fue eso. Creo que también soy esta generación de mujeres que tuvimos pues ya unas nuevas oportunidades de educación. En mis grupos de universidades siempre éramos 50-50, en la maestría, en las becas, siempre fuimos 50-50, nada más cuando ya llegamos a los espacios de trabajo y de poder, ahí sí como que ¿dónde quedaron las mujeres con las que estudié, no? Esa era una de mis preguntas, ¿por qué cambió tanto? Y creo que sí estamos siendo una generación que tuvimos otras oportunidades, que tenemos otra formación, pero que al mismo tiempo nos encontramos con los mismos obstáculos que parecían ya desaparecidos, y pues no es cierto, ¿no? Ya uno ahí se empieza a dar cuenta, pues que digo, los hombres y los machismos y el patriarcado está en la toma de decisiones, sobre todo en esta parte política. Pero yo siempre pensé que hacer política no solo se hacía del gobierno. Trabajé en el gobierno local, en el gobierno federal. Fue una muy buena formación para entender cómo funciona, digamos, la burocracia, la administración pública, pero seguí haciendo política desde organizaciones de la sociedad civil. Le ayudé a muchísimas organizaciones también a entender cómo trabajar políticas públicas. Y digamos, más recientemente, pues sí veíamos o hemos visto las organizaciones más reducido el margen de maniobra para incidir, sobre todo en los congresos, ¿no? Cuando uno tiene congresos divididos, las organizaciones pues podíamos ayudar a armar estas coaliciones interpartidistas, defender la agenda, y de pronto cuando hay una sobremayoría, no hay ese margen. Empezamos a ver pues que ni siquiera se discutían los temas, se votaban de manera como muy abrupta, muy de levantar el dedo, como pues, pensábamos que ya no existía eso. Que ya no íbamos a volver a eso. Sí, que ya no era eso, y pues de pronto nos volvemos a encontrar en ese escenario.
Y la verdad la historia de Aúna nos gusta contarla porque es así muy anecdótica. Estamos en uno de estos chats feministas donde uno, ¿no?, se queja, avienta todo lo habido y por haber al chat de tus frustraciones, y alguien dijo, y estábamos justo presenciando la elección de las 2 ministras de la Suprema Corte en el Congreso y en el Senado, que fue así. Yo creo que si no hubiera pasado eso, no existiría Aúna, y lo cuento así. Pero alguien dijo, ya, hagamos un partido feminista y los reemplazamos a todos y nos deshacemos de todos estos que están votando por estas mujeres. Y como que yo levanté la mano y dije, ay, pues yo me acuerdo cuando alguien trató de hacer un partido y pues hemos estado haciendo candidaturas independientes y pues la burocracia del INE nos va a matar antes que hagamos el partido feminista. Pero, sí, ¿por qué no se nos ocurre otra alternativa? Y un poco platico de Aúna, de cómo nació. Pues estábamos viendo que en otros países, y en México no pasaba, empezaban a existir lo que se llaman las plataformas políticas. Las plataformas son grupos, digamos, no de candidatas, pero que personas que buscan a quienes quieren ser candidatas. Entonces, desde identificar, reclutar, animar, ¿no? Porque hay mucho de este mensaje de tú sí puedes, tú lánzate. A las mujeres les cuesta mucho trabajo creérnosla. Entonces, a veces estos grupos de decir sí puedes, importa mucho, hace la diferencia. Y luego acompañar en la campaña, con el partido, con los partidos. Y posteriormente, pues también, o en paralelo, nosotros lo hemos hecho, tener una agenda de reformas, porque no nada más es llevar a mujeres al poder, sino para qué las queremos llevar ahí. Y en México existe, tenemos el lujo de que exista la paridad, y que entonces nosotros decíamos, ya no el tema es llevar a mujeres al poder, eso ya está siendo la oportunidad de la paridad, sino más bien a qué mujeres queremos que se elijan, y 2, con qué agenda, y ya que están en el poder, ¿qué queremos que hagan? Claro. Entonces, un poco con estas ideas fue que creamos Aúna como una plataforma, y decir que no descubrimos el hilo negro ni nada parecido. Hay en Colombia está Ya Estamos Listas, en Chile Vota por Ellas, en Brasil hay muchas pequeñas plataformas locales que están haciendo un trabajo increíble, en Estados Unidos está She Should Run, Justice Democrats, o sea, esta nueva forma de organizarnos es muy importante. Y la distingo de la de organización de la sociedad civil, aunque muchos trabajamos en organizaciones de la sociedad civil, no todas las que formamos Aúna, pero una organización pues está hecha justo para trabajar en este espacio de lo cívico. Hay ciertas reglas que incluso prohíben a las organizaciones entrar a lo electoral, a lo partidista. Y nosotros decíamos, no, nosotros sí queremos entrar a eso. Entonces, justamente somos actualmente una red informal, digamos en términos, no estamos constituidas legalmente aún, pero explorando el cómo nos constituimos para poder incidir en esto sin violar la ley, ¿no? Porque es parte también de estos principios. Entonces, ¿cuáles son las formas de organización ciudadana que sí podemos incidir en lo político, en lo electoral, en lo partidista? Ya, digamos que son un colectivo de mujeres que, si bien pueden participar en sociedad civil, quieren tener una participación política dentro de otros espacios, no solo sociedad civil. Sí, claro, y eso queda muy claro, por ejemplo, al armar la agenda con muchas de las aliadas que hemos construido esta agenda en 5 temas, y son los temas de, digamos, construcción de paz y justicia, políticas ambientales, políticas de bienestar, políticas económicas para la igualdad e igualdad de género, que también es un tema obviamente que nos importa, y sí somos feministas con una agenda de igualdad de género, pero al construir estas agendas hay mucho en sociedad civil de conocimiento técnico, de conocimiento de la política, de las reformas que se necesitan, que aprovechamos. Pero al mismo tiempo las organizaciones dicen, bueno, no podemos apoyar candidatas. Y nosotros en Aúna lo que decimos es, Aúna se trata de apoyar candidatas justamente, ¿no? De identificarlas, de entender bien quiénes queremos que sean, de construir ese perfil, y lo hemos construido en términos de decir liderazgos y representaciones nuevas. Entonces sí estamos construyendo un modelo de liderazgo de mujeres
con mujeres, para mujeres, pero también obviamente de manera inclusiva. Uno de los temas son nuevas masculinidades que discutimos, pero también es pues para una agenda, para impulsar estos temas. Justo. Y entiendo que con esta diversidad que platicas de mujeres, ¿cómo es que como organización o como colectivo identifican liderazgos? ¿Ellas las buscan a ustedes o ustedes buscan a las mujeres que están haciendo algo interesante en algún sentido o agenda? Pues lo primero que hicimos fue crear, digamos, el colectivo muy diverso. O sea, sí buscamos, por ejemplo, a personas en los distintos estados de la República, Okay. Que tuvieran visiones diferentes, que tuvieran redes diferentes. Entonces, el colectivo en sí es diverso y ese ha sido uno de los retos y de lo que pensamos que se debe de ir considerando hacia el futuro, ¿no? Cómo manejar la diversidad en política. Y el segundo tema que hicimos, estábamos en plena pandemia, la verdad es que a ratos queríamos tirar la toalla, porque no, pues esto ni vamos a llegar, ni vamos a estar a tiempo, pero no, bueno, sí, y los niños sin escuela y con escuela, entonces bueno, la verdad es que el tema pandemia y mujeres ha sido muy complejo. Claro, porque también el tema de los cuidados y de labores domésticas nos atraviesa, aunque tengamos vidas profesionales o políticas, ¿no? Además tenemos nuestro trabajo profesional, o sea, nuestros temas de cuidados, entonces sí fue complicado y en esta ocasión, aunque el plan inicial era hacer una convocatoria abierta, digamos, hicimos una convocatoria cerrada, pero sí hicimos una convocatoria, mandamos pues cientos, miles de correos de órale, anímate, obviamente nos veían como que, ¿qué es esto? Y hasta la fecha muchas nominadas nos decían, yo no sé cómo les creí, y sí, la verdad es que era un poco. Pero, digamos, con esa convocatoria, las mujeres llenaban un primer cuestionario, luego las entrevistábamos y tuvimos un comité de selección que discutió los perfiles. Incluso discutíamos, por ejemplo, si solo debíamos de seleccionar candidatas a diputadas federales o alcaldesas, ¿no? Porque hay muchas de estas redes. Decidimos que no, que queríamos como probar distintos cargos y que incluso la agenda a veces atraviesa esto de qué se hace a nivel municipal, estatal y federal. En este caso no tuvimos candidatas, digamos, a gobernadoras, pero está en la agenda futura, en los planes futuros de AUNA, acompañar a candidatas gobernadoras, jefa de gobierno. Y después de esta discusión, y les digo un poco los criterios con los que las escogimos, uno era trayectoria, buscábamos caras nuevas, pero también buscábamos caras de mujeres políticas que lo hubieran hecho bien, o sea, que quisieran reelegirse, que quisiéramos también darles ahí la distinción de que estas lo están haciendo bien, no son como que todo el estereotipo del político corrupto, no, la verdad es que también hay muchas mujeres que lo hacen bien. Entonces escogimos ese tema de la trayectoria. El segundo era las redes que ya de por sí traía la candidata, las nominadas, les llamamos, porque hacer una campaña es muy difícil hacerlo sola, ¿no? O entrar si ya estaban en el partido, si no, etcétera. Entonces eso nos fijamos mucho, que tuviera cierta capacidad organizativa con estas redes. Y la tercera le llamamos el potencial de representar la agenda, es decir, qué temas ellas traían, qué causas, qué también embonaba con nuestra propia agenda o nosotros podíamos aprender de ella. Y esos fueron los tres. Escogimos a 50 nominadas. Esto fue pues de como el doble, triple más o menos. De ahí las escogimos y fueron muchas de ellas antes de la precampaña. Entonces las acompañamos, algunas de ellas no tenían ni siquiera vínculos con partidos, entonces las acompañamos en algunos casos a abrirles las puertas a los partidos, a que el partido las conociera, a que pensara en ellas como posibles candidatas. En otras ya estaban como muy sólidas en el partido y más bien necesitaban pues una fuerza más social, cívica por fuera que las apoyara. En algunos casos incluso les cerraron la puerta de unos partidos y les ayudamos a pensar y abrir en otras, entonces hasta brincar al partido siguiente. Una de las discusiones que tuvimos fuerte en ese comité de selección era esto, de si nos íbamos por solo un grupo, algunos partidos, o si queríamos abrir el abanico.
Y nos dimos cuenta que en este tema de la diversidad también importaba mucho tener candidatas y nominadas en distintos partidos. Incluso algunas de ellas, y fueron parte de las conversaciones que tuvimos al inicio, si ellas podían dar batallas internas o conversaciones internas dentro de su propio partido, ¿no? De cosas que vemos en este momento complejo para ciertos partidos conservadores, pero que decíamos, esta es la conversación que adentro se tiene que dar y ella es una aliada para que la dé. Claro. Entonces, en ese sentido, escogimos a varias. Y luego, digamos, hicimos todo un proceso de formación, hicimos temas desde liderazgo y nuevos liderazgos y nuevas representaciones y habilidades, como lo decían ya, de contención emocional, inteligencia emocional, acompañamiento, hasta obviamente asuntos temáticos de la agenda. Y luego una escuela de campañas políticas, donde Bien. También incluíamos a sus equipos, ¿no? Y bueno, desde redes sociales, comunicación, estrategia, etcétera. Entonces yo creo que es un modelo de formación que empezamos a implementar, todavía está en proceso de sistematizarse, pero es un modelo como muy completo, donde no termina en solo hacer candidatas o incluso en candidatas de este estereotipo, por ejemplo, tenemos algunas que son indígenas, tenemos algunas que son afromexicanas, tenemos muchas que son jóvenes, de la diversidad sexual. Entonces, el ponerles el modelo de, a ver, mujer en campaña, vístete así, ponte tu collar de perlas, o sea, no funcionaba, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con candidatas así de diversas y sin estereotipos, y trabajando mucho también el tema del estereotipo femenino, ¿no? Y claro. de la autoridad femenina, de la autoridad de mujeres, pero una autoridad que obviamente también escucha, que está cerca de la comunidad, que no tiene todas las respuestas, que es muy, ¿no? Viene mucho en nuestra socialización como mujeres de, también. No sé si yo sé o alguien me va a ayudar. Entonces, eso pensamos como una fortaleza y que justo, o incluso en las emociones, ¿no? Ay, es que me voy a poner a llorar si me dicen y me preguntan. Se vale, o sea, se vale también mostrar vulnerabilidad, se vale mostrar que estás aprendiendo y que la gente a veces quiere conectar contigo así, ¿no? Claro. Todo esto que me platicas es fascinante. Siento que con la conversación que inició este encuentro, entendemos que, por ejemplo, los puntos que mencionaban las senadoras, de que entre ellas incluso había diferencias de opinión o había habido diferencias de votos en cuanto a algunos temas que son un poco álgidos, por ejemplo, como la legalización de la marihuana. Entendemos que hoy lo decían aquí sentadas y son capaces de articularlo, pero que, por ejemplo, al interior de sus partidos seguramente fue una discusión y fue una conversación de no, esta es mi postura y voy a votar en este sentido, aunque tú votes en ese sentido, y eso al final tiene costos, ¿no? Y para las mujeres que incursionan en política, los costos tratamos siempre de aminorarlos o hacerlos los menos dañinos posibles, pero al final siempre tienes que asumirlo. Y por lo que me platica, siento que es fascinante que haya una estructura colectiva que reconozca esos liderazgos individuales, pero que al mismo tiempo las empodere para que ellas sepan que si tienen la convicción de perseguir cierta agenda o cierto tema que puede ser complejo incluso para sus propias estructuras partidarias, siempre van a tener ese apoyo colectivo que no las constriñe a un espectro ideológico, ¿no? Por ejemplo, o que tienen este aspecto, como decías, de la experiencia de se fueron de un partido a otro, igual, en términos de utilidad política, si en este partido mi agenda o mi punto de vista o este momento político no me está beneficiando y no permite que siga avanzando, bueno, exploro otra posibilidad, ¿no? Y entender que estos ejercicios son mucho más pues buenos para la sociedad en su conjunto y para la política de lo que se piensa, ¿no? Que al final pensamos en una cosa muy idealista de, bueno, pues se me cerró una puerta, entonces pues ya no era para mí, ¿no? Es como, no, claro, busca la posibilidad, busca la plataforma, alíate con otras mujeres para que puedas sentir que puedes seguir avanzando y que puedes seguir construyendo, ¿no? Sí, sí, así es. Y reconocer que la política, digo, ya lo decían, pero la política es dura, sí. Que a ratos tiene quiebres fuertes donde incluso yo siempre digo como que perdemos a mujeres y a hombres valiosos, ¿no? O sea, chin, esta persona era así y así y pasó esto y se nos fue. Entre que las dejamos solas,
tuvo que tomar una decisión, o sea, tema que de pronto alguien llega, les ofrece dinero y como que a quién le van a rendir cuentas, cómo se ven hacia el futuro. O sea, yo creo que estas estructuras incluso de contención y socialización emocional han sido fundamentales. Les cuento, tenemos una vez al mes algo que le llamamos la círcula de mujeres, donde es un lugar muy abierto, pero es para eso, es para contención emocional, digamos, sin detalles de qué fue lo que pasó, pero ahí es donde realmente se han creado los vínculos y la solidaridad y donde nos ha servido mucho también tener a mujeres con mucha experiencia, ¿no? 30 años de experiencia en la política y mujeres jóvenes donde la de mayor experiencia le dice, no te preocupes, a ratos esa discusión con tu familia va a cambiar, o sea, ten paciencia, no te desgastes, ¿no? Y otra conversación que ha sido lindísima también es la denominadas cofundadoras de AUNA, ¿no? Con las que somos Platícanos parte un poquito de cómo es la estructura, porque hay categorías distintas. Estamos todavía explorando, yo digo, de manera orgánica y justo ahorita en un proceso de planeación. Entonces, tal vez lo que diga ahorita va a cambiar un poquito, ¿no? Pero empezamos esto que le llamamos las fundadoras, que somos las que nos interesa la política, los que nos interesa cambiar la política, pero por lo pronto no nos vemos buscando una candidatura, una elección, ¿no? Y luego tenemos a estas que les llamamos las nominadas, que son las a las que vamos a apoyar y a las que un poco vamos a acompañar, a acuerpar. Las que van a ser el foco. Pues yo creo que es que hay muchos focos, sí te diría además. Y luego tenemos otros grupos que son como los comités, los aliados, ahí obviamente tenemos a muchos hombres aportando en la agenda, aportando en estos procesos de formación. Tenemos un comité de comunicación, un comité de procuración, tenemos capítulos estatales que para mí son básicos en la vida de AUNA, que son los que también traducen algunas de estas buenas intenciones a nivel nacional, cómo se ve el Estado, cómo se ve lo regional, cómo se ve lo municipal. Tenemos también un comité de seguridad que diseñó toda una metodología para acompañar, digamos, en temas de violencia y en contextos con, digamos, las leyes y el marco jurídico de violencia política de género, pero con una escasa capacidad institucional para responder a ese marco. Y entonces nosotros éramos un poco las que dábamos lata con el INE o con el OPLE, con el Instituto Electoral, para decirles, esta persona está viviendo, y vamos a poner la denuncia, y ya salió en los medios de comunicación, o incluso en las plataformas digitales. Hicimos una buena diálogo, por ejemplo, con Twitter, con Facebook, para decir, queremos denunciar esto de esta forma. Esta metodología la estamos justo como sistematizando, porque creemos que es muy importante, pues no nada más lanzar a mujeres a la política, sino esto de acompañarlas también en sus condiciones, en un contexto sumamente violento, y que además ahí no solo perdemos mujeres en términos de la violencia, sino en términos de decir, no, yo ya hasta aquí llegué, ¿no? Muchas de ellas puede ser que después de una campaña digan, yo no quiero poner en riesgo a mi familia, a mí misma, o sea, por esto, ¿no? Entonces sí necesitamos como crear condiciones donde ellas no se sientan solas, donde el aparato estatal responda, que también es un grandísimo reto, y donde la ley se cumpla, porque además es un muy buen marco institucional, pero nada más no conecta con la realidad. Con la realidad. ¿No? Les recordamos que pueden enviar sus preguntas para Mónica y para el resto de nuestras invitadas el día de hoy a través de slido.com con el hashtag política. Y en ese respecto te voy a leer una de las preguntas de los que están sintonizando el encuentro. Preguntan, como AUNA, ¿cómo ven el futuro de las mujeres en la política? ¿Ha cambiado? ¿El futuro o del pasado ha cambiado definitivamente? O sea, la paridad ha logrado, pues realmente que haya más rostros de mujeres, que haya más oportunidades, que si no hubiera sido este camino gradual de tener cuotas y tener paridad, tendríamos muchísimas menos mujeres en política. Lo que no ha cambiado o donde todavía sentimos mucha resistencia son en las propias dinámicas del Congreso, de los congresos o de los propios partidos, incluso
las dirigencias partidistas, ¿no? Hace unos meses salió esta portada de todas las dirigencias partidistas y casualmente la paridad ahí no ha llegado, todos son hombres. Sí. Entonces creo que el tema de las dirigencias y cómo ellos toman decisiones incluso nos reíamos el otro día de, esto se parece mucho al estado tal con el estado tal en términos de a quiénes le dieron candidaturas los dirigentes hombres y si a una les gusta o les damos mucha lata o nos ven a alguien como incómoda. Esas dinámicas siguen siendo muy parecidas a yo creo que lo que era antes. Pero creo que también el tener pues, mujeres en política y tal número de mujeres en política sí hace que algunas agendas avancen. Creo que el tema que dices, regularización de drogas, sistema de cuidados, los temas incluso de reforma judicial y reforma penal han sido gracias a mujeres. Yo también me di cuenta, en algún momento participé en los procesos del constituyente de la Ciudad de México. Bien. Y era maravilloso tener las puertas abiertas con muchas mujeres y cómo ellas ya traían alguna práctica en hacer esto de las coaliciones interpartidistas. O sea, ahí fue donde dijimos, no perdamos eso, las organizaciones sabemos hacerlo y por eso queremos una diversidad de partidos, ¿no? Porque algunas de estas reformas profundas de agendas no se van a dar sin ciertos consensos, o sea, obviamente con competencia en la elección, pero ya llegando a esos espacios se necesitan ciertos consensos interpartidistas, que eso es lo que también a una trata de impulsar. Bien, y si tuvieras que darle igual un consejo o una forma a las que nos están viendo de agremiarse con ustedes o de seguirles la pista o de saber qué están haciendo e involucrarse y ayudarlas a replicar estas voces valiosas y estas carreras que vale la pena seguir, ¿qué sería? Sí, pues seguir nuestras redes sociales, la verdad es que somos muy activas, es Aúna México en Twitter, Facebook, Instagram, nuestra página web es auna.org.mx. Tenemos incluso un boletín al cual sería ideal que se suscriban, porque ahí es donde les estamos contando las noticias. Vamos a lanzar una nueva convocatoria, ahora lo vamos a hacer mucho antes, entonces de suscribirse que lo hagan muy pronto, porque queremos lanzar una convocatoria ahora sí abierta, a ver cómo nos va. Y nos interesa mucho también la política estatal, o sea, yo sí diría que estamos poniéndole… Sí, muchas de nuestras nominadas han sido o van a ser diputadas locales. Bien. Que vemos que es un tema entre lo grande nacional, pero obviamente en crear tus redes, tu electorado, tus dirigencias, etcétera. Entonces las diputadas locales en particular nos interesan y mujeres que les interese formar capítulos locales de esto, ¿no? Porque hay mucho trabajo que hacer. Y estamos generalmente teniendo conferencias, trabajo con medios de comunicación. Hay muchas personas que se están acercando también a ofrecer formación, que lo tratamos de integrar en un programa más o menos coherente, no nada más así, pero que también estamos ofreciendo. Es probable, estamos justo en esa discusión, que hagamos algo mucho más que solo acompañar nominadas y que tiene que ver con tener una membresía de mujeres, que hay un programa de formación para mujeres ciudadanas, ¿no? Que nada más digan, a ver, yo le quiero entender a cómo se eligen los diputados, que luego sí necesitas saber un doctorado para entenderlo, sí, claro. ¿no? O quiero entender mejor este tema de la agenda. Y esto que les llamamos círculas temáticas, ¿no? Quiero meterme al tema de movilidad en la ciudad de León, Guanajuato, y ahí quiero trabajar y encontrar a otras mujeres que les interesa la sustentabilidad, ¿no? El cambio climático. Entonces, eso es lo que estamos ahorita también creando, con la idea de que puedan también convertirse en grupos que ayuden a reclutar, o sea, esto de anímate, tú te puedes lanzar y de regidora, ya que le sabes a la movilidad, mira, en el municipio todo esto sucede, entonces esos grupos nos ayudan a reclutar, identificar nominadas y candidatas, obviamente, y también pues apoyarlas, ¿no? Que se vuelvan después voluntarias de las campañas, equipos asesores, de las nominadas. Obviamente desde lo central, 3, 4 mujeres no lo vamos a poder hacer todo, entonces echando a andar como estas redes locales. Y además con el enfoque que mencionas de lo local, ¿no? Que al final pensamos que los políticos son los que están en lo nacional y se construye mucho desde la localidad. Sí, sí, definitivo.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Mónica, por haber aceptado esta invitación, por haber platicado con nosotros de AUNA y pues compartirnos tu trabajo. Igual reiteramos la invitación a que lo sigan, a que estén pendientes de lo que se publica y de sus próximas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.